Buenos días, jóvenes. Buenos días, Lick. Buenos días, licenciado. Buenos días. Vamos a iniciar un nuevo tema que es en relación a la terminación de la relación laboral. Vamos a ver dos situaciones. Una cuando hay una suspensión del contrato y otra cuando es terminación total del contrato. O sea, son dos cosas diferentes. Sin embargo, en esas dos condiciones la relación laboral se ve interrumpida. Es decir, hay un cese del trabajador. Bueno, puede ser imputable al trabajador o puede ser imputable al patrono. Lo cierto es que la relación se ve interrumpida y vamos a ver una segunda situación donde la relación es totalmente terminada. En el artículo 35, ahí nos menciona cuando existe una suspensión del contrato. No es terminación, es suspensión del contrato. Cuando por algún tiempo deja de surtir efecto en lo relativo a la prestación de servicios en este parte del trabajador o al pago de salarios por parte del patrono. Es decir, pueden haber dos situaciones por la suspensión. Una, que el patrono no pueda pagar el salario y por esa razón manda descansar al trabajador. Es decir, hay una suspensión. Y la otra es por parte del trabajador, ¿verdad? Imagínese un trabajador incapacitado. Ahí también se ve suspendida la relación de trabajo. La suspensión puede afectar a todos los contratos de trabajo de una empresa, establecimiento o centro de trabajo, o a una parte de ellos. O sea, pueden verse afectados todos en conjunto o puede verse afectado una parte o una persona en especial. Por lo general, cuando es imputable al trabajador, perdón, al patrono, se ve toda la empresa afectada. Es decir, imagínense que el patrono tenga un problema de salud y por esa razón se cierra la empresa. Pero no se ha cerrado definitivamente, sino porque, digamos, el líder no está en condiciones de seguir ejerciendo. Y por esa razón se ha tomado la decisión de cerrar, ¿verdad? Pero no está totalmente liquidada la empresa. Es un cierre temporal. Entonces, en ese caso se ven afectados todos los trabajadores. En el caso, imagínense que no se tenga materia prima para seguir trabajando, para seguir produciendo. En ese momento también la empresa podría cerrar por un par de días, mientras es surtido nuevamente el inventario. Y ahí son causas imputables al patrono, pero afecta de manera general a todos los trabajadores. O puede ser una parte, ¿verdad? En el caso de la materia prima, va a afectar al área de producción. Probablemente el área administrativa como contabilidad, secretarias, jefes administrativos, etcétera, esos pueda que sigan laborando. Pero la parte productiva se va a ver afectada. Entonces, esas son las causas o las situaciones que vamos a determinar, o bueno, no a determinar, a leer prácticamente y a interpretar de acuerdo a lo que la ley nos dice. En la ley ya está eso escrito. Solo hay que interpretarlo y conocerlo, cuáles son las situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Causas de la terminación del contrato. Uno puede ser por fuerza mayor o caso fortuito, como falta de materia prima, fuerza motriz en el caso de que haya un corte de energía eléctrica u otros semejantes. A partir del cuarto día de interrupción de labores, cuando las consecuencias de dicha fuerza mayor o caso fortuito no fueren imputables al patrono. En este artículo, en artículo 36, aquí está hablando las causas. Yo le puse aquí terminación, pero realmente lo voy a corregir después, son causas de suspensión del contrato. No estamos dando por terminado el contrato todavía, sino que hay un cese de la relación. Acá se lo voy a corregir cuando les mande cuando les suba las diapositivas, porque no las he subido todavía. Entonces, en este caso, se espera un par de días.
código dice 4 días consecutivos o 4 días que son los necesarios para verificar si la situación se mejora. De no mejorarse, se puede dar en ese momento la interrupción por la muerte del patrono o la incapacidad legal, física o mental de éste, siempre que traiga como consecuencia directa la suspensión de labores. Esta también puede ser terminación del contrato, ¿verdad? Pero acá en este artículo lo que estamos viendo es la suspensión. La suspensión puede dar paso al siguiente nivel, y el siguiente nivel es la terminación del contrato. O sea, pueda que por la muerte del patrono haya un cese, ¿verdad? La empresa se cerró, pero luego otra persona podrá tomar las riendas de la empresa, es decir, un familiar, ¿verdad? Podría ser un, no sé, un hijo, un sobrino, la esposa, etcétera. Y se reanudan nuevamente las operaciones. Pero también podría darse el caso de que se dé el cierre total de la compañía. Entonces ya no es suspensión, pasamos al siguiente nivel y es la terminación del contrato, ¿verdad? En este caso, el trabajador no tiene, como le digo, culpa, digamos, de que esta situación se dé. O sea, no es imputable al trabajador. Entonces el patrono, de una u otra manera, tendrá que indemnizar al trabajador. ¿Verdad? Tendrá que pagarle su tiempo laboral. Aunque la situación se vea bien oscura, ¿verdad? Muere el patrón y aparte de eso, se cierra la empresa, esa familia ya no va a tener ingresos y hay que pagarle o hay que liquidar a los trabajadores. Obviamente estas liquidaciones se hacen con los mismos recursos que contiene en ese momento la empresa. Es decir, hay un interventor, ¿verdad? Que puede ser de parte del gobierno, se liquida la empresa, se va vendiendo los productos que ésta tiene y con ese dinero se le va pagando primero a los trabajadores, luego a los acreedores financieros y posteriormente a los proveedores. Eso ya es llegar a un nivel ya bastante grande, no solo de terminación de un contrato, sino de terminación de la vida de una empresa. ¿Verdad? En este caso no estamos viendo eso, no estamos viendo la liquidación de la empresa, estamos viendo la suspensión del contrato y la terminación del mismo. Por huelga legal o paro legal. Cuando se refiere a esto legal, es decir, son condiciones que obligan al trabajador a hacer un cese y que ese cese está contemplado en la ley. Imagínense que el trabajador le baje el sueldo, perdón, el empleador le baje el sueldo al trabajador y este esté agrupado en gremiales o aunque no esté agrupado, de común acuerdo, deciden hacer huelga. La ley ampara ese tipo de situaciones, es decir, hasta que no se escuchen las condiciones de la patronal porque ha bajado el salario de los empleados, ellos pueden hacer un cese y ese cese es legal, ¿verdad? Hay un paro legal. Estas condiciones deberán revisarse en el Código de Trabajo. ¿Cuáles son las condiciones que nos va a permitir que esa huelga legal exista? ¿A partir de qué día? ¿Durante cuánto tiempo está permitido? ¿Verdad? Eso lo va a decir el Código de Trabajo. Vamos a tener que escudriñar por ahí esas situaciones. En este momento únicamente menciona el artículo la huelga legal. Por incapacidad temporal resultante de accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad o accidente común. Aquí no dice para quién, ¿verdad? Pero imaginémonos que sea del trabajador. Eso puede suspender el contrato de trabajo. O bueno, puede suspender la relación laboral, no el contrato, sino la relación laboral. Cuando se refiere a enfermedad profesional, no es que las enfermedades tengan una profesión, ¿verdad? Sino es por la situación que el trabajador realiza. O sea, lo que hace día a día y de acuerdo a eso que realiza el trabajador se enfermó.
Imagínense aquellos que trabajan con químicos, estar inhalando día a día esos vapores, esas sustancias tóxicas, a la larga generan una enfermedad. A eso se le conoce enfermedad profesional. Es decir, una enfermedad que nació de la profesión o que nació de la actividad que el trabajador realiza, ¿verdad? Podría desencadenarse en enfermedades mortales, en enfermedades que no tienen cura, como el cáncer, por ejemplo, como una insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, estas enfermedades son las que se conocen como enfermedades profesionales. Enfermedades o accidente común. Esto también está relacionado a la actividad del trabajador, pero un accidente puede ser por un descuido, no por la peligrosidad de la actividad, ¿verdad? Una enfermedad común puede ser una gripe. Bueno, hoy en día esto del coronavirus, ¿verdad? Ya eso lo incapacita al trabajador y se corta esa relación laboral. 5 dice, por la enfermedad o accidente que impida temporalmente al patrono. Aquí se refiere específicamente al patrono. Entonces el anterior estamos hablando del trabajador, ¿verdad? Porque hablamos de una enfermedad profesional, es decir, una enfermedad que se da en relación a la profesión, a lo que realiza día a día. En este caso, estamos hablando por una enfermedad o un accidente de parte del patrono, que le impide, dice, al patrono dirigir las labores, cuando su ausencia perjudique necesaria o involuntaria o inevitablemente el desarrollo normal de la misma. Es decir, acá no puede el patrono se ve incapacitado y por esa razón pueda que haya una suspensión también de la relación laboral. En este caso podría ser que el trabajador siga laborando, ¿verdad? Pero hay una suspensión de la relación que existe entre el patrón y el trabajador, es decir, no hay relación en ese momento. Sí hay trabajo, sí las condiciones siguen abiertas, pero se ha suspendido la relación directa que se tiene del empresario, del patrono, de la patronal con el trabajador, ¿verdad? Pueda que no sea un cierre parcial, pero sí hay una relación que se ha suspendido por la detención de cualquier clase que sufriere el trabajador. Aquí se refiere a la detención en el caso de esto, de una pena de arresto del mismo, dice, impuesta por cualquier autoridad competente. Imagínense, de repente el trabajador anda metido en cosas raras y llegan a la empresa y lo arrestan. Ahí se da también una suspensión laboral. ¿Por qué condiciones? La patronal no tiene nada que ver, ¿verdad? En ese momento. El trabajador fue arrestado, pero también puede ser arrestado porque el trabajador está delinquiendo dentro del establecimiento de trabajo. Puede estar robando y el patrono manda a traer la policía y es arrestado. Ahí sí tiene que ver la parte patronal, ¿verdad? Pero siempre la condición es la misma, por la detención de cualquier clase, o sea, cualquier cosa que el trabajador haya tenido un arresto de parte de la policía. Y por esa razón, el trabajador pues suspende la relación laboral. Por la detención de cualquier clase que sufriera el patrono. Aquí ya se refiere al patrono, ¿ven? En el 6 es para el trabajador, aquí estamos hablando del patrono. Siempre que a consecuencia de ella se suspendieren necesaria o inevitablemente las labores en la empresa. Entonces, esta es otra condición también. Imagínense que el patrono dentro de su negocio tiene algunos negocios no lícitos, ¿verdad? Está trayendo mercadería a través del contrabando, por decirlo así, y la policía lo pesca, ¿verdad? Se da cuenta de la situación y lo arrestan. En ese caso, la misma autoridad podría cerrar temporalmente el establecimiento, o en algunos casos definitivamente. Ahí también se pierde la relación laboral.
por el descanso pre y postnatal. No estamos diciendo despido, estamos diciendo que porque dio a luz ya no va a trabajar. Hay una suspensión y esa suspensión es legal. Es decir, se va a ver suspendida la relación laboral en el caso del pre, si la mujer embarazada solicita en el 8º mes de embarazo un mes de descanso. Ese mes de descanso le va a contar con respecto a las 12 semanas posteriores después de que nazca el bebé. Entonces ella tomó su descanso antes del descanso legal, van a ser 12 semanas. Hay muchas mujeres que lo que hacen es trabajar hasta el último día, ¿verdad? Ya en el 9º mes que ya la pobre anda cargando la gran barriga, pero todavía va a trabajar. Y al día siguiente del último día que trabajó, nace el bebé, ¿verdad? En ese caso, las 12 semanas son completas en el sentido postnatal. O sea, el bebé nació y tiene 12 semanas de incapacidad. La ley prácticamente no menciona o no hace mucha referencia a que si el trabajador las pide antes le va a contar, ¿verdad? Esto es como un acuerdo con el patrono. El patrono dice, como las pidió antes, ¿verdad? Tiene que presentarse antes. Sin embargo, en el hospital cuando le dan la cartilla dice que son 12 semanas a partir de la fecha que dio a luz, ¿verdad? Y se hace ¿cómo se llama? El reclamo o el pago lo hace en este caso el Seguro Social. El Seguro Social le paga a la trabajadora. Pero en condiciones laborales, ahí ya tiene que poner de común acuerdo entre el trabajador y el patrono en qué momento se va a presentar la trabajadora al establecimiento. Entonces, por esta razón también se puede dar la suspensión laboral. 9. Por la prestación del servicio militar obligatorio. Hoy ya no se da eso, pero antiguamente, hace que unos 15 años quizás, o más, unos 20, no sé, no me recuerdo muy bien, pero póngale que fue hace unos 20 años. Había una exigencia de la prestación del servicio militar, así como lo dice aquí, obligatorio. Todo joven de 18 años, ¿verdad?, estaba obligado a prestar servicio. Claro, ellos no lo hacían de manera voluntaria presentarse a un cuartel, ¿verdad? Pero como era obligatorio, salían las brigadas de los cuarteles a reclutar, ¿verdad?, hacer una reclutación de jóvenes. Pero esto hace unos 20 años dejó de existir. Yo me acuerdo cuando estaba en bachillerato, yo vi el retén, ¿verdad? Pero no me imaginé que estaban reclutando. Y era un día sábado, estaba en horas sociales. Iba para la institución, ¿verdad? A hacer mis horas sociales. Cuando de repente yo me acerqué al retén, o sea, iba a pasar por ahí y me detuvieron. Me pidieron documentos para ver si ya tenía los 18 años, ¿verdad? Y prácticamente estaba en mi último año de bachillerato, acababa de sacar cédula en ese entonces, acababa de cumplir 18 años. Estaba nuevito y un ingenuo, ¿verdad? Bueno, hoy en día igual vemos personas ingenuas y vemos personas muy, ¿verdad? Muy que atinadas en el pensamiento, que se adelantan a ciertas situaciones. Yo en ese momento, pues con mi ingenuidad, ¿verdad? Yo pasé cerca del retén y en ese momento me detienen, me piden los documentos y planteando, ¿verdad?, que acababa de sacar cédula, tenía como un mes quizás de haber sacado cédula porque estaba en el tercer año y ya estaba finalizando el tercer año. Estábamos allá por, ¿qué?, octubre quizás, más o menos en esta fecha. Y presento mi cédula. Ah, no, me dijo el policía, el soldado. Está fresquito, me dijo, tal como lo necesitamos. Y me subieron al camión. Vaya, dije, ya la regué. Hasta entonces pensé de que tuve que haber hecho cualquier otra cosa para no pasar cerca del retén.
Me tuvieron alrededor de una hora detenido. A la hora se me acercó el policía y me preguntó, ¿y para dónde vas? Y yo respondí, me ve que tengo uniforme, le dije, voy a hacer mis horas sociales. Ah, ¿estás estudiando? Me dijo, sí, estoy estudiando. Y aún así empezó como a, no sé si era burla o qué, pero al verme quizás la cara, que yo no quería prestar el servicio militar, ¿verdad? Me retuvo un par de minutos más. Y luego me dio el documento y me dijo que me retirara. Pero imagínense, gracias a Dios nunca me tocó esto, ¿verdad? Prestar el servicio militar obligatorio. Eh, si yo estuviese trabajando en ese momento, bueno, no trabajaba, solo estudiaba, igual que algunos de ustedes. Si me hubiera tocado en ese momento prestar el servicio militar y estuviese trabajando, mi relación laboral se hubiera habido suspendida. Y aquí lo dice claramente el código. Claro, algunas situaciones de estas son tan antiguas que no han sido modificadas. Hoy en día ya no se da eso. Sin embargo, la Constitución de la República deja abierto el servicio militar obligatorio. Y esto en condiciones, por ejemplo, de una guerra, en condiciones de... Bueno, hoy, por ejemplo, con la pandemia se pudo haber decretado el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Ya que se necesitaban más personal efectivo militar que en las calles anduviera que cuidando, ¿verdad? Que las personas tuvieran mascarilla, que solo salieran las personas que tenían necesidad de hacerlo y que tenían la autorización de hacerlo. Entonces, para eso se necesitaba más personal. Pudieron haber decretado esto, el servicio militar obligatorio. Entonces, como la Constitución lo deja abierto, igual acá el código no lo puede eliminar, ¿verdad? Está diciendo de que por esta condición se va a ver afectado la relación laboral. 10. Por ejercer el trabajador un cargo público obligatorio que sea incompatible con el trabajo desempeñado o por ejercerlo el patrono. Aquí en el mismo artículo, en el mismo numeral, habla para los dos, tanto para el trabajador como para el patrono. Pero normalmente quien podría quizás y va más en relación al patrono, podría más tener un cargo público sería el patrono, ¿verdad? Porque es el que, digamos, se mueve en esa élite de la política. Entonces podría darse el caso de que este pues tenga un cargo público y que le obligue, ¿verdad? Ese cargo a desempeñar actividades que no son propiamente de la actividad que desarrolla la empresa. Entonces ya eso lo ve como una suspensión temporal de la relación laboral, ya que se va a dedicar a esas actividades que le obliga el cargo público. Otras causas, dice, por mutuo consentimiento de las partes. Es decir, se llega a un acuerdo, aquí estamos hablando ya del artículo 37, se llega a un acuerdo en el que ambas partes deciden la suspensión de la relación laboral, ¿verdad? Y de común acuerdo. Pueden ser diversas las causas. El código lo que está normando es que hay un acuerdo o hay un consentimiento mutuo. Ambas partes están en total acuerdo en que la relación se suspenda por cualquier causa. Las causas no las menciona. Aquí dice simplemente que hay un común acuerdo. Y eso es lo que media, eso es lo importante. 2. Dice, por falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos. Es decir, el patrono ha caído en un bache, digamos, en el que no tiene dinero para poder seguir pagando la planilla. Y en ese momento hay una suspensión por falta de fondos y lo está normando el Código de Trabajo. Aquí le está diciendo, ¿verdad?, que si no hay fondos no podemos obligar al patrono, al menos que
el trabajador decida seguir laborando y que el patrono le pague posteriormente, ¿verdad? Y ahí es de común acuerdo, no es terminación, pero sí hay de común acuerdo una situación de crédito, es decir, el trabajador crédito al patrono para que le pague varios meses después, ¿verdad? Varios meses después. Pero ahí es común acuerdo y no tiene por qué el trabajador denunciar esa situación, porque el código lo está normando acá y de común acuerdo ellos han llegado a que la relación no se termine y que el trabajador va a seguir laborando hasta que haya fondos. Yo trabajé con una institución que hacía esto. Los fondos provenían de donaciones. O sea, era una institución que todavía estaba en formación, no teníamos ingresos propios, ¿verdad? Yo pertenecía a un área administrativa donde no generábamos ningún producto para vender, simplemente éramos apoyo de capacitación a un grupo empresarial. Y nosotros no teníamos ingresos de esos empresarios, sino que el ingreso era a través de donaciones. Cuando las donaciones se atrasaban, nuestros salarios se atrasaban. Hubo ocasiones que se me atrasó el sueldo hasta 6 meses. O sea, yo seguí laborando, le di crédito a la empresa por 6 meses. A los 6 meses la empresa me depositaba la mitad, tal vez 1 o 2 semanas después la otra mitad de lo adeudado. Era un ahorro sin intereses. Pero habíamos llegado a ese acuerdo, o sea, yo había aceptado esa situación de trabajo, tomando en cuenta de que en un momento dado iba a haber esto, se iba a dar esto, iba a haber falta de fondos, ¿verdad? Y así, conociendo la situación, pues acepté trabajar. 3, dice, por la imposibilidad de explotar la empresa o establecimiento con un mínimo razonable de utilidad. Aquí se refiere a la incapacidad del patrono. Imagínese que murió el propio dueño y quedó un hijo a cargo, y este hijo no tiene la capacidad que tenía el papá para poder desarrollar toda la actividad empresarial. Entonces, las utilidades se ven afectadas, ¿verdad? Y empiezan a disminuir y a disminuir, hasta probablemente obtener pérdidas. Entonces, esta imposibilidad de seguir explotando la empresa pueda también generar una suspensión por la necesidad de reducir las actividades. Esta situación la acabamos de vivir, ¿verdad? La vivimos desde marzo hasta probablemente julio, que es cuando se reactivó o se abrieron nuevamente las actividades en las empresas. Aquí hubo una necesidad de reducir actividades, hubo necesidad de cierre de empresas, hubo necesidad aún con la apertura de hacerlo de manera escalonada, hacer que las personas trabajaran por equipos o por grupos de trabajo, ¿verdad? Y esto ya para la incorporación, ¿no? Pero durante todo el tiempo de la pandemia, donde se dio quizás, no podría decir que es la parte más fuerte, porque hoy en día igual tenemos una cantidad de contagios grande, sin embargo ya no se le hace mucho alarde a eso. Pero cuando estábamos en el pleno, digamos, pico, por decirlo así, de la emergencia, muchas empresas se cerraron, eran cierres temporales. Sin embargo, ahí también se dieron terminaciones de contratos y eso de manera definitiva. En algunas empresas se dio terminación laboral nada más, cese de la relación laboral, ¿verdad? Y fue temporal. Cuando se dio la apertura, el trabajador se hizo presente a las empresas. Comenzó en una primera fase donde no iba todos los días, iba por decir algún equipo o un grupo lunes, miércoles y viernes, y el otro grupo martes, jueves y sábado. De repente esto se fue normalizando y ya hoy en día todas las personas que trabajan lo hacen
todos los días. Inclusive hubo una reducción de las horas de trabajo. Empresas que cerraban tarde, ¿verdad? Cerraron, ¿qué? 4, 5 de la tarde sus actividades. Y aún en día todavía hay empresas con esos horarios recortados. 5. Por la enfermedad manifiesta o inminente del trabajador, que ponga o pueda poner en peligro la salud de los demás. Vean que aquí estos dos se apegan a la situación que vivimos por la pandemia. De repente salía un trabajador positivo, híjole, a este día hay que aislarlo y empezar a revisar a los demás, de hacerle las pruebas a todos para ver si este había contagiado a otro trabajador. Y esos se iban suspendidos. Entonces, esta situación también está normal, es una causa de digamos, la suspensión de la relación laboral. No es totalmente la terminación del contrato, no se está despidiendo a la persona porque se enfermó, únicamente se mandó a descansar el tiempo que, tal vez no que la ley lo dijera, sino que el tiempo que en ese momento se había consideró que duraba la enfermedad en un paciente, ¿verdad? Hay personas que se aislaban por 21 días. Esos 21 días totalmente aislados, ¿verdad? Es lo que se consideraba en ese momento que podía durar el virus dentro del cuerpo, si es que no se moría la persona y se lograba recuperar. Entonces acá en este numeral 5 también, ¿verdad? Se ve de manifiesto y lo vivimos ya en la realidad. En la realidad nos dimos cuenta de esta situación de suspensión de la relación laboral. 6. Por la enfermedad manifiesta o inminente del patrono. Allá vimos del trabajador, pero también el patrono pudo haberse enfermado y ponía en riesgo la vida o la salud del resto de personas que trabajaban con él. Entonces igual, la misma condición, tanto el 5 y el 6 tienen la misma condición. 7 dice, cuando por razón del cumplimiento de normas laborales el trabajador no tenga que prestar servicio. Acá, ¿a qué creen que se refiere este 7? Cuando por razón del cumplimiento de normas laborales el trabajador no tenga que prestar el servicio. ¿Qué ejemplo me podrían poner? ¿Cómo lo interpretamos? Para que también ustedes participen. Licenciado, Dígame. yo creo que tengo una situación así. Bueno, me contaron que a una persona la contrataron como para mensajería Ajá, y iba a prestar su vehículo, sí. pero el contrato especificaba que era en la zona de San Salvador. Luego de un tiempo la quisieron mandar a San Miguel, San Vicente, hasta La Unión si era posible, con su mismo vehículo. Ah, Entonces ella dijo, no, dijo, porque en el contrato no decía que yo iba a trasladarme hasta esos lugares y mucho menos en mi vehículo. Entonces era algo que ya estaba acordado y por eso ella tuvo como defenderse, creo yo. No la ajá, despidieron correcto. ni nada. Ahí está, vea, un ejemplo bastante claro, ¿verdad? Gracias, muy amable por su participación. Ahí había una norma, o sea, ya habían normado el espacio físico donde la persona iba a trabajar. Entonces ahí el trabajador, ¿verdad? No tiene por qué prestar el servicio. O sea, no tiene por qué aceptar, ¿verdad? Claro, si acepta ya es cosa de él, pero en ese momento él tiene todo el derecho de poder protestar. Ahí hay un derecho laboral. Ya, muy bien, excelente. Ya ven, cuando ustedes participan, enriquecemos la clase. Al participar son cuántas personas, 40 o no sé cuántas, no puedo ver en este momento las que están, ¿cómo se llama?, conectadas. Pero imagínense que si todos pusiéramos o un par, ¿verdad?, de ejemplos, nos daríamos cuenta que hay un montón de situaciones en las que se da ese tipo de causas. ¿Verdad? Gracias. ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo que haya vivido, o que haya visto, o que haya conocido?
Yo creo, licenciado, que por el ejemplo que dio nuestro compañero está bastante claro el inciso 7, que es la razón del cumplimiento de las normas laborales, porque se está refiriendo prácticamente a no prestar el servicio a si ya hay un contrato estipulado en donde, valga la redundancia, específicamente diga que eh, ya tiene un lugar de trabajo en donde se tiene que desenvolver y todo eso y no mandarlo a otros lugares que no lo dice el contrato. Ajá, correcto, así es. Imagínense también en el caso de que a un trabajador se le provea de un equipo de seguridad, es decir, casco, guantes, mascarilla, y de repente el trabajador extravió una de estas herramientas y obviamente no puede ejercer su trabajo si le falta ese equipo de protección. Entonces ahí en ese caso también el trabajador no va a prestar el servicio y ahí no es derecho del trabajador, ahí le obliga el patrono a que no puede seguir en esa condición hasta que obtenga nuevamente el equipo protector. Imagínense estos que trabajan en conexiones de energía eléctrica, que tocan cables de alta tensión y no tienen el equipo. Ahí el patrón, el jefe puede, ¿verdad?, suspender a ese trabajador y que no preste el servicio ese día porque le falta su equipo de protección. Entonces, ese es otro caso. Ahí no es derecho del trabajador en la suspensión, ahí es derecho del patrono de no dejarlo trabajar porque debe utilizar cierta protección, un mínimo de protección, y ese mínimo no lo tiene el trabajador. Entonces el patrono puede suspenderlo en ese momento. ¿Y le va a descontar? Sí, le va a descontar el día. Y el séptimo también, ¿verdad? La ley dice que si no cumple con los 5 días o 4 días laborales, pierde el séptimo día, pierde la remuneración del día de descanso. Entonces ahí el código lo que está haciendo es normando la relación obrero-patronal. Es decir, no solo va a tener el trabajador beneficios, no solo se van a ver los derechos del trabajador, también se va a ver los derechos del patrono. En responsabilidad, no solo se ve la responsabilidad patronal, se ve también la responsabilidad laboral. O sea, el código está mediando en ambas cosas, tanto responsabilidades como derechos, y de ambas partes. 8 es, cuando el ejercicio de un cargo directivo en una asociación profesional impida al trabajador dedicarse al normal desempeño de sus labores. O sea, esto también puede ser causa de suspensión. Personas que después de, póngale, o no tal vez después, durante la propaganda, por decirlo así, de un cargo público, ¿verdad? En el caso de una alcaldía, alguien se está postulando para ser alcalde o alguien se está postulando para ser concejal. De repente ese partido ganó y ese alcalde o esa persona que se había postulado para alcalde tenía un trabajo, tendrá que suspender la relación laboral. Y esa relación laboral podría ser terminación del contrato también. O sea, en la alcaldía va a estar 3 años, pero de común acuerdo podría llegar con el patrono actual a que esos 3 años se le den, digamos, como un cese del contrato sin goce de sueldo. Y el patrono pueda que esté en condiciones de aceptarlo, que una vez pase el periodo, pues regrese otra vez al trabajo. De hecho, hay trabajos o hay cargos públicos donde, o empleados públicos, mejor, no cargo público, sino empleado público, que es diferente. El cargo público es aquel que es elegido a través de votación, pero en este caso un empleado público. Ahí es donde más se da. Tienen hasta 1 año de permiso para poder trabajar en otro lugar y que le mantengan su plaza. Hay personas que viajan y que dicen voy a probar, ¿verdad? Ir a hacer suerte a otro país
y pide ese año sin goce de sueldo. Lo solicita y se lo aprueban y se lo dan. Él se va del país. Si le va bien, se quedó allá. Al quedarse en otro país, pues la relación laboral se termina después de un año acá en El Salvador. Pero si le va mal, él regresa y que tiene su trabajo intacto, que puede presentarse un año después a laborar, ¿verdad? Y la ley pues le permite eso. Entonces a eso se refiere este 8. Si va a prestar un cargo directivo o un cargo público o una situación que le impida seguir laborando o que haya un tropiezo, digamos, o una incompatibilidad de las labores que desempeñan con el cargo que también está desempeñando. Imagínate un concejal, representa un cargo directivo en una alcaldía. El concejal no tiene que ir todos los días a la alcaldía, pero sí tiene que... Licenciado, Dígame. una pregunta con lo que mencionó de que que se va del país y aún tiene el negocio asegurado, depende también la importancia del puesto que tenga antes de irse, ¿verdad? Si se puede o no hacer algo por el estilo. Ajá, correcto. Él va a solicitar el permiso para un año sin goce de sueldo, pero no porque lo solicite significa que la aprobación es inmediata, ¿verdad? Si ese cargo es tan importante en, en esa institución y el trabajador también es muy importante como persona para la institución, se pueden dar varias situaciones. Una en la que sí se le aprueba el permiso y durante ese tiempo se contrata a una persona de manera interina o se promueve un puesto de los ya existentes a cubrir esas labores. Ese pueden ser algunos de los casos. Otro caso, que se le niegue el permiso, ¿verdad? Que se le haga ver, no hay nadie más que hace que pueda desarrollar tu trabajo. Por eso es que a veces las solicitudes también no son que hoy la pido y mañana me voy. No, ¿verdad? La pido y deben pasar por lo menos 15 días o un mes para que me lo autoricen, porque en ese tiempo pueda que acomoden a otra empresa, a otra persona a hacer ese trabajo. Entonces pueden haber también situaciones de negación a los permisos. La ley dice, ¿verdad?, que tiene derecho, y por ese derecho que tienen estas personas que trabajan con el gobierno a mantener su trabajo con permiso de hasta un año sin goce de sueldo, ¿verdad? La ley le está dando el derecho al trabajador. El trabajador hace la solicitud, el patrono, ¿verdad?, tendrá también sus derechos para retenerlo, en el caso de que no encuentre un sustituto. ¿Verdad? Eso es cierto, lo que el compañero menciona también se puede dar. A pesar de que tenga el derecho el trabajador de solicitar ese permiso. Siempre y cuando se encuentre el sustituto, pues puede otorgársele. Pero también se le puede negar momentáneamente. No se le está negando el derecho, sino que se le está aplazando un poco ese derecho. Y eso es válido, ¿verdad?, por la parte patronal. Consideraciones generales. Al suceder cualquiera de los hechos de las causales contempladas en el artículo 36 y en el ordinal 7 del artículo 37, menciona las situaciones del 36. Vamos en el 7, dice, como cuando por razón del cumplimiento de normas laborales, ¿verdad? Lo que veíamos y el ejemplo que ponía el compañerito también. Eso me está diciendo en el siguiente artículo, que al suceder cualquiera de los hechos constitutivos, y dice constitutivos porque eso también lo menciona la Constitución, de las causales contempladas en el artículo 36 y en el ordinal 7 del artículo 37, la suspensión del contrato se produce automáticamente, ¿verdad? Y el ejemplo que ponía el compañero, se le contrató a la persona para que trabajara en San Salvador, pero de repente por el mismo salario y las mismas condiciones le estoy pidiendo que salga de comenzar la suspensión el mismo día del acuerdo de las partes. Aquí está haciendo referencia cuando los dos están de acuerdo totalmente.
Si están de acuerdo, el mismo día que se pusieron de acuerdo, a partir de ahí queda suspendido esa relación laboral, ¿verdad? Imagínense que estamos hablando del trabajador público, del que trabaja con la empresa pública, con la institución pública. Tiene el derecho de irse un año con permiso sin goce de sueldo. Bueno, continuamos. Tuvimos un problema ahí de conexión. Estábamos en este último, de que tratándose, dice, de la causal de mutuo consentimiento, se presumirá comenzada la suspensión el mismo día del acuerdo de las partes. Es decir, el caso que poníamos de la persona que se va suspendida, ¿verdad? Ese mismo día o el día en el que ellos han acordado la suspensión, ese mismo día inicia de común acuerdo ese cese laboral. Por el corte que tuve, ¿logran todos escucharme y ver la presentación? Sí, Sí, ingeniero. Sí, Excelente, licenciado. excelente. Y es que se me cayó un momentito el internet. Bueno, artículo 41. En los demás casos comprendidos en el artículo 37, la suspensión operará mediante el procedimiento establecido en este código. Es decir, hay procedimientos especiales para cada una de las causas, ¿verdad? Esto obliga cuando ya estemos laborando, digamos, y tengamos algún cargo de recursos humanos en el que tengamos que utilizar el código laboral como que fuera que nuestro pilar, ¿verdad? En ese caso vamos a tener, o sea, que darle una lectura de la A a la Z, ¿verdad? Cuando nos encontremos con este tipo de situaciones. En algunos artículos solo así menciona, dice, en los demás casos comprendidos en el artículo 37, la suspensión operará mediante el procedimiento establecido en este código. Tenemos que ir estudiando cada una de las situaciones, ¿verdad? Y qué es lo que la ley permite hacer para cada situación. Entonces acá no puede el código indicar todo ello, simplemente dice que para el resto de las que no mencionó acá dice que todas se dan de manera automática y específicamente, todas las del artículo 36 y específicamente el numeral 7, perdón, del artículo 37. Pero el resto de numerales del artículo 37 tendrán un tratamiento especial. Y ese tratamiento tiene que ser en cada caso en particular e ir a buscar a la ley, en este caso al Código Laboral, cuál es lo que más se ajusta a esa condición. También menciona en el 44, no podrá durar más de 9 meses la suspensión del contrato por la causa primera del artículo 36, ni más de 3 meses la que tuviere lugar conforme a los ordinales 2, 3 y 4 del 37. Aquí ya le va especificando, ¿ve? Ya son situaciones puntuales. ¿Qué es lo que dice el 41? El 41 dice, lo vamos a tratar ya de manera específica, cada caso. Aquí en el 44 pone un ejemplo de los casos, cómo se van a tratar. Aquí dice, la suspensión no podrá ser mayor de 9 meses. Y en el artículo 30, en la primera causal dice, del artículo 36, ni más de 3 meses en la que tuviera lugar conforme a los ordinales 2, 3 y 4 del artículo 37. Ahí ya le va mencionando otros numerales. Entonces, a eso me refiero cuando en el 41 lo deja abierto, que cada situación ya debe tener una norma o una condición específica para esa situación según el Código Laboral. ¿Qué significa esto? Que no es que conozca de pe a pa el Código Laboral, pero sí me obliga a ir a buscar esas situaciones cuando ya estamos en las labores, ¿verdad? Ir a buscar esas situaciones en las que no dañemos al trabajador ni tampoco pues seamos dañados de parte del trabajador como patronos. 45. La suspensión del contrato finaliza al desaparecer la causa que la motivó. Imagínese el año de permiso que la persona
solicitó como trabajador público. Al pasar ese año, hasta ahí termina la suspensión. Después se debe reanudar, dice. O en su caso, al cumplirse el tiempo máximo de duración que para aquella fija el artículo 44, dentro de los 3 días laborales siguientes. Es decir, finalizó el año que tenía permiso, ¿verdad? Aquí menciona el 44 por los 9 meses y los 3 meses según los ordinales. Pero imagínense que el trabajador de una institución pública se va un año de la institución a hacer lo que él quiera, ya sea trabajar en otra institución, a probar suerte fuera de nuestro país, etc. Pero un año después regresa y tiene 3 días para hacerse presente, ¿verdad? Dice acá, está obligado a presentarse a reanudar sus labores 3 días después de que ha cumplido con el tiempo de suspensión. Si en esos 3 días no llega, ahí se puede dar por terminada la relación laboral. Ahí sí ya no hay suspensión, ahí es terminado el contrato totalmente. Hoy vamos a hablar de la terminación del contrato. Allá en aquellas condiciones era suspensión, pero esa suspensión me puede llevar a una terminación, como el caso que se planteaba en el 44, ¿verdad? En el caso de que alguien pida permiso o, según lo que menciona en el 41, la suspensión por los periodos, ¿verdad?, que la ley establece. Tiene 3 días adicionales el trabajador para presentarse a reanudar sus labores. Si no lo hace, entonces el siguiente nivel nos manda esto, terminación del contrato. Se van a dar cuenta que aquí hay algunas situaciones similares a la suspensión. Dice, el contrato de trabajo terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes y sin necesidad de intervención judicial por las causas siguientes. Es decir, aquí no hay responsabilidad ni para el patrón ni para el trabajador. 1, por el cumplimiento del plazo, es decir, se contrató para un proyecto y el proyecto duraba 6 meses. Terminaron los 6 meses, su contrato terminó y sin responsabilidad para las partes, porque eso era el contrato rezaba, usted va a estar contratado durante 6 meses. Llegó el tiempo, ¿verdad? Se acabó el contrato. Ninguna de las partes tiene responsabilidad, ni el trabajador de seguir laborando, ni el patrono de seguirle pagando. O del trabajador que siga laborando o se retire, digamos, voluntariamente, ¿verdad?, sin responsabilidad para el trabajador, o que el patrono ya no le quiera cancelar porque ya terminó su contrato y le cancela hasta ese último día. No tiene por qué indemnizarlo, porque no fue un despido, simplemente se llegó al plazo. Por la muerte del trabajador, esa es otra causa por la que se termina, ¿verdad? Ahí ya no hay vuelta de hoja. Se murió y la relación laboral terminó hasta ahí. Por la terminación del negocio como consecuencia directa y necesaria de la muerte del patrón. Aquí es el caso contrario, no habla de la muerte del trabajador, sino que la del patrón. Y se suspende toda actividad laboral, ¿verdad? Los familiares no quieren continuar con la empresa y se cierra, se liquida. En ese caso, ¿verdad?, hay que liquidar a la parte laboral, hay que liquidar a todos los trabajadores, indemnizarlos, pagarles la indemnización con los recursos que tiene la empresa, ¿verdad? Los familiares pueden pedir un interventor, ¿verdad?, alguien que se haga cargo de hacer esas operaciones. Obviamente este interventor va a tener un salario que va a salir de los mismos recursos que se realicen dentro de la empresa, es decir, que se vendan. 4, por la incapacidad legal, física o mental. Esta era una de las causas de la suspensión, pero aquí se está poniendo como causa de terminación. Y mental dice de cualquiera de las partes que haga imposible el cumplimiento del contrato o la continuación de la empresa o establecimiento en su caso.
¿verdad? Acá está mencionando para ambas partes una incapacidad legal. Es decir, una incapacidad legal puede ser que el patrono se vio obligado a cerrar la empresa legalmente porque cayó en situaciones de mora, por decirlo así, con el fisco. Y el fisco le cierra el lugar. Ahí hay una incapacidad legal. O sea, es una incapacidad de parte del patrono a aperturar el negocio. El negocio fue cerrado. Ahí se ve el de manos atadas. No puede hacer nada. También esa incapacidad puede ser física o mental, ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver con la parte legal, no tiene nada que ver con el gobierno, sino que tiene que ver con algo personal. Según las consecuencias de la enfermedad, de la enfermedad esta pandémica que todavía daña a todo el mundo, hay síntomas que afectan el cerebro, ¿verdad? Personas que se están viendo afectadas, no solo física, sino mentalmente, ¿verdad? Y eso pueda que incapaciten de manera permanente a un empresario a seguir laborando. Y que por esa razón se puede dar la terminación del contrato. Por la disolución o liquidación de la sociedad, asociación o institución titular de la empresa o establecimiento. Una empresa cae en quiebra, en ese momento habrá que disolverla y habrá que liquidarla, es decir, pagar con los recursos con los que cuenta, pagarle a sus trabajadores, indemnizar a sus trabajadores, pagarle luego a los acreedores financieros, es decir, aquellos que dieron la platita, ¿verdad?, para que la empresa funcionara, a liquidar a los proveedores, aquellos que no dieron plata, pero dieron materia prima, dieron mercadería. También hay que liquidarles sus deudas. 6. Dice, por fuerza mayor o caso fortuito. Son situaciones ajenas tanto al trabajador como al patrono. Imagínese con la lluvia, de repente se inundó la empresa y se perdió todo el inventario que se tenía. Imagínense que sea una empresa que vende cemento y que las bolsitas de cemento, si medio se mojan, se arruinan. Y por la inundación se arruinó todo el cargamento que había y el inventario había sido reabastecido en estos últimos días, por decir algo. Ahí es por fuerza mayor, ¿verdad? O un caso fortuito. Es un caso que era impredecible, pero se dio. Y dice aquí, cuando sus consecuencias no sean imputables al patrono. Ya si el patrono deja la intemperie, ese tipo de cosas, sabiendo que todavía el invierno no se ha ido, ahí sí ya son causas imputables al patrono. Ya lo hizo con dolo, ya lo hizo con la idea de que voy a dejar afuera un par de cosas de estas, desde que se arruinen y termino la relación laboral y no le pago a nadie. Pero en este caso, dice cuando las consecuencias no sean imputables al patrono. Entonces se puede dar ese caso fortuito. O por fuerza mayor, que podría ser también cualquier condición en la que el patrono se ve imposibilitado. Imagínese el cierre de la empresa por cualquier condición, ya sea que lo cierre, en este caso, una institución tributaria o cualquier otra institución, ¿verdad? Como que podría ser el registro de comercio, no sé. El patrono pudo haber caído en una situación tal que se gane esa suspensión. Y por esa razón, pues, no se dé, no, bueno, se cese la relación laboral. Entonces, ahí pueden ser tantas las causas de la fuerza mayor o los casos fortuitos. Imagínense un terremoto y de repente se cayeron las paredes, se arruinó todo lo que había y ni modo, ¿verdad? A reconstruir todo de nuevo. En ese momento
pueda que el patrono decida, no, ya no quiero seguir con la empresa, ¿verdad? Perdí todo y no quiero seguir con esto. Ahí se ve terminado el contrato de trabajo. Por la terminación total o parcial de las actividades de la empresa, decidida por el sindicato, bueno, por el síndico, dice, o acordada por la junta de acreedores en los casos de quiebra. Aquí estamos hablando específicamente no del dueño. Si la empresa cayó en quiebra, el dueño ya no tiene nada que hacer. O sea, cuando una empresa ¿cómo se llama? Se ve, por decir algo, afectada por esta situación de quiebra, se declara en quiebra, esa declaración de quiebra ya imposibilita a los administradores y al dueño a seguirla operando. Ya ellos ya no pueden tocar absolutamente nada porque se han declarado en quiebra. El Estado acepta esa situación y pone a una persona o a un par de personas a que liquiden la empresa, y entre ellas a un síndico que es el que va a tomar las riendas de la liquidación de la empresa, ¿verdad? Y dice aquí también la junta de acreedores, es decir, todos los acreedores o los proveedores que la empresa tiene, al ver que no le paga, estos pueden demandar a la empresa. Y la empresa en ese momento se declara en quiebra. O sea, ellos pueden poner una demanda, ¿verdad? Y como son los que han mantenido a la empresa, los que le dieron la materia prima, los que le dieron la mercadería, ellos pueden todos ponerse de acuerdo y liquidar una empresa, para que la empresa le pague en primer orden al trabajador, en segundo orden a los acreedores, específicamente a los financieros y luego a los proveedores. Dice, en quiebra o concurso fortuitos, ¿verdad? Aquí también lo deja así como abierto. Esto puede ser, digamos, si está en quiebra y alguna persona está interesada en comprar esa empresa, igual, ¿verdad? Se somete a una licitación o a un concurso que de repente sucedió porque hay personas que quieren comprar la empresa. Si solo hay uno y no hay más, pues y se decide vendérsela, se le vende. Pero si ya aparecen 2, 3 o 4, entonces ya la condición cambió. Cada uno tendrá que expresar sus, por decirlo así, ¿cómo se llama? Sus ofertas hacia la empresa. Entonces ahí se da esta situación, ¿verdad? Hay muchos inversionistas que andan buscando empresas quebradas. Es decir, el propósito es comprar una empresa que ya tiene una clientela establecida, que ya tiene trabajadores que conocen las actividades de esa empresa, y comprarla en condiciones muy favorables, es decir, baratas, ¿verdad? El que ha caído en quiebra tiene la necesidad prácticamente de vender, o en este caso el gobierno a través del síndico, a través de la persona que ha puesto como administrador al frente de esa empresa, ¿verdad? No quiere ir liquidando poco a poco a los trabajadores hasta que se venda la última cantidad de mercadería que tenían o el último objeto disponible para la venta. Entonces, de repente llega alguien que dice, compro esa empresa a ojo cerrado, ¿verdad? ¿Cuánto quieren? Y ya se le pone precio. Entonces, ahí se puede dar esta situación de concurso. Por la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador la pena de prisión, o por sentencia ejecutoriada que imponga al patrono la misma pena. Esto también puede dar por terminación de contrato. Imagínense que el patrono está lavando dinero en su empresa, es decir, utiliza las mismas actividades de la empresa para meter contrabando y es pillado, ¿verdad? Es que captado en el hecho, en el acto, y de repente esta persona pues es arrestada.
también allá lo vimos como una causal de suspensión. Aquí lo podemos ver como una causal de terminación del contrato. O igual en el caso del trabajador, ¿verdad? Lo llegan a traer por cualquier condición que el patrono ni siquiera sabía que el tipo andaba metido en problemas. Entonces, si lo lleva a la policía y es grave la situación, inmediatamente el patrono dice que queda suspendido o que ha terminado este contrato de trabajo. Aunque lo suelten mañana y regrese, yo no le doy trabajo. Causales de terminación sin responsabilidad. Y aquí para ambas partes. Requiere, dice, intervención judicial, pero no hay responsabilidad para ninguna de las partes. Dice el 49. También terminará el contrato sin responsabilidad por ninguna de las partes con intervención judicial por las siguientes causas: por el cierre definitivo, total o parcial de la empresa o establecimiento. Aquí hay una mediación o una intervención judicial, es decir, el Estado pone a alguien a que liquide esa empresa. Y dice acá, ya sea por el cierre definitivo, total o parcial de la empresa. Y sin que haya responsabilidad para ambas partes. Es decir, en este caso, llegó un momento en el que la empresa no está despidiendo a los trabajadores. Pueda que no los indemnice, pero sí les pague su salario. O sea, si la empresa va a cerrar y no es porque cayó en quiebra, sino que el cierre se da porque cerrar el dueño. En ese caso, sí está obligado y tiene responsabilidad de pago de indemnización. Pero si cayó en quiebra por cualquier situación ajena al trabajador, donde la responsabilidad no se vea directamente asumida por el patrono, en ese caso, ninguna de las partes tienen responsabilidades. Por la clausura del negocio motivado por agotamiento de la materia prima, ¿verdad? Ya ese producto de materia prima que utilizaba la empresa se ha dejado de fabricar. Prácticamente la empresa ya no tiene cómo seguir laborando. Hace un par de días apareció la noticia que se había incendiado una fábrica de baterías récord creo que era, que había estado abandonado por un cierre, y un cierre porque había problemas tóxicos con la emanación de gases de estos dispositivos. Entonces estuvo cerrada, de repente que hubo un incendio, ¿verdad? Imagínense, esa empresa fue cerrada o fue clausurada por el Estado. ¿Cuál fue la razón por la que se suscitó el incendio? Probablemente para borrar cualquier evidencia de litigio que estaba en proceso o que está en proceso del cierre de esa empresa. Se cerró por problemas de salud en el lugar donde estaba operando, ¿verdad? Lo cerró el mismo Estado. Y quedó en investigación, ¿verdad? Quedó en proceso todavía ese cierre. O sea, la empresa estaba cerrada, ya no tenía ningún trabajador desde hace un par de años, y de repente hubo un incendio, sin que hubiese personal dentro de ella. Imagínense, raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que se suscite un incendio, al menos que una persona del lugar o lugareños o bolitos, ¿verdad?, hayan intentado cocinar dentro de las instalaciones debido a que estaba abandonada y que por ahí se haya provocado el incendio? Pero también pudo haber habido mano peluda, en el sentido de que haya sido provocado para eliminar cualquier otra condición que siguiera empeorando el proceso de investigación del cierre de la empresa, para determinar responsabilidad de parte del patrón. Entonces ahí
estamos fuera de lo que, bueno, fuera de esta situación de no tener responsabilidad. En ese caso existe una responsabilidad patronal y hay una intervención judicial en esa empresa. Pero en este caso dice por la clausura del negocio motivado por el agotamiento de la materia prima, en el caso de que ya no exista materia prima en nuestro país, ¿verdad? Y que ninguna empresa o ninguna fábrica del mundo esté produciendo esa materia prima. Se puede ver obligado al cierre. Hace un par de años, ¿verdad? Unos 2 o 3 años quizás, dijeron de que quedaba suspendida que en algunas panaderías, bueno, no en algunas, en todas las panaderías se utilizara la levadura. No sé si era para algunos productos o para todos los productos en particular, todos los productos en general, perdón. La cosa es que el francés empezó a venir a las tiendas, digamos, bien chiquitito y un poco más duro, porque la levadura causaba problemas de salud y que había que buscar otro producto sustituto que sirviera de igual manera que la levadura. Entonces, ahí ese tipo de materia prima se iba a dejar de proveer a estas empresas. Por esa razón, pues, si era tan vital, ¿verdad?, esa materia prima, se podría llegar al cierre o a la clausura, sin responsabilidad, en este caso, de ninguna de las partes, porque fue el gobierno quien había, ¿cómo se llama?, clausurado a que los proveedores siguieran vendiendo ese tipo de producto. Sin embargo, pues no nos dimos cuenta que alguna panadería haya cerrado por esa razón, ¿verdad? Buscaron sustitutos y volvió otra vez el pan a tener la consistencia que tenía antes. Ya, no sé si se sigue utilizando el mismo producto, el gobierno detectó de que ya no había problemas, ¿verdad? Eso lo desconozco, pero sí hubo una merma de un tipo de producto en la fabricación del pan. Causales de terminación sin responsabilidad para el patrono. El código menciona causas sin responsabilidad de ambas partes. Menciona causas sin responsabilidad para una parte, pero con responsabilidad para la otra. En este caso dice sin responsabilidad para el patrono. Significa que la responsabilidad la tiene el trabajador. Es decir, si el patrono decide terminar el contrato, suspender a un trabajador, ¿verdad?, tiene todas las condiciones legales que el Código Laboral le permiten para no pagarle indemnización a este trabajador. Dice en el 50, el patrono podrá dar por terminado el contrato de trabajo sin incurrir en responsabilidad por haber engañado el trabajador al patrono al celebrar el contrato. ¿Qué tipo de engaño consideran usted que se puede dar al momento de celebrar el contrato? Por haber engañado, dice, el trabajador al patrono. Y se dan en la realidad, fíjense, se dan tantas cosas en las que esto puede suceder. Ahí el patrono tiene todo el derecho, la ley le da todo el derecho de despedirlo. Y sin responsabilidad para él, sin que tenga responsabilidad. Yo pienso que tal vez por, no sé si incumplimiento del contrato de llegar tarde al trabajo o por No, en ese caso no, ¿verdad? Las llegadas tardes no, no. sino que otro tipo de engaño. Dice, un engaño en el momento de celebrar el contrato. Hola, hola. Información falsa. Información falsa, ahí sí, miren. ¿Qué tipo de información falsa? Vamos a ver si ustedes han tenido experiencia con ese tipo de situaciones y se han dado a diario, muchas. ¿Cómo mentir de la experiencia que tiene el trabajador? La experiencia.
Hola, hola. Sí, así como cuando dicen que tiene tal experiencia, pero quizás no es así. Correcto, ¿verdad? Esa puede ser una. El aducir que tiene años de experiencia trabajando en esa actividad, ¿verdad? Se le contrata y de repente se ve que el trabajador no sabe hacer las cosas. ¿Y cómo es que tiene experiencia? Imagínense ustedes como contadores o administradores, ¿verdad? Hacen ver de que han trabajado en un montón de instituciones y que han tenido cargos en los que su experiencia pues es bastante vasta, ¿verdad? Y tal vez nunca han trabajado. Y al momento de trabajar empiezan a preguntar, ¿y esto cómo se hace, verdad? Y no que tenías experiencia, pues. Y no que mencionaste las empresas con las que habías trabajado. Claro, el patrono va a averiguar en esos trabajos a través de llamadas telefónicas o a través de con amigos, ¿verdad? Si realmente esta persona trabajó o no en esas instituciones, pero a veces no se hace. O se hace en una o dos, ¿verdad? Y en el resto no. Entonces ahí podría ser como dice la compañerita, ¿verdad? Aducir cierta experiencia que no tiene. En otro caso, imagínense que hay muchas instituciones que se prestan para elaborar documentos falsos, como por ejemplo hacer un certificado donde usted terminó el 9º grado y tal vez no sabe ni leer ni escribir. Otro en el título de una universidad y ese título es falso. Desde ahí usted entra a trabajar como un profesional que le garantiza ese título, que le garantiza que usted ha adquirido los conocimientos en una universidad o a nivel de bachillerato. Ahí todas esas situaciones de engaño pueden dar como terminado una relación laboral sin responsabilidad para el patrón. 2, dice, por negligencia reiterada del trabajador. Ya se le dijo al trabajador, esas cosas no se hacen así, ya se hacen de esta y esta manera. El trabajador vuelve a cometer el mismo error, una y otra vez. Entonces no, le dice el patrón, me veo en la obligación de despedirte. Y mi indemnización, dice, no, si tantas veces, ¿verdad? Y hay personas que pueden dar fe de que eso así fue. Tantas veces te dije cómo se hacían las cosas y nunca me hiciste caso, nunca pusiste atención. Me has desperdiciado material, ¿verdad? He perdido con tu forma de trabajar. Entonces, también esto puede dar por terminado un contrato sin responsabilidad patronal. Por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador. Imagínense, esta es otra cosa también. Tiene un cargo de confianza la persona, pero de repente hizo algo que perdió esa confianza. Ya el patrono ya no confía en él. ¿Qué situaciones creen ustedes que podrían generarse o desencadenarse en esta pérdida de confianza? Y eso está normado por la ley, esto lo dice la ley, yo no me lo he inventado, solo lo fui a traer de la ley y lo he pegado acá para que lo discutamos. ¿En qué momento se pierde la confianza? Si leemos el 4, este podría ser uno de los casos, pero hay más. Dice, por revelar el trabajador secreto de la empresa o aprovecharse de ellos. O sea, si hace esto ya se le pierde la confianza. Imagínense que sea un trabajador de confianza al cual se le den hasta las llaves de la institución para que él llegue a abrir tempranito a los trabajadores. Y él empiece, llegue muy temprano, abra la empresa y empiece a sacar productos. Y de repente alguien lo vio. Ya no hay confianza en ese trabajador, se le quitan las llaves e incluso se le puede despedir. Yo tuve un caso en una empresa que trabajé. Yo era el contador de la empresa y tenía a mi cargo un auxiliar muy bueno para trabajar, el tipo. Buenísimo, tan bueno que era que se robó un par de cheques.
¿verdad? Ahí teníamos la mala costumbre, y es una, digo, mala costumbre, para hacer algunos pagos donde no aceptaban el pago con cheque, al menos que fuese un cheque certificado o fuese un cheque de caja, más que todo certificado quizás. Para no pagar, ¿verdad? El arancel de la certificación, el cheque salía a nombre de una de las personas de la empresa. Salía a veces a nombre mío, salía a veces a nombre del auxiliar. Se cambiaba en el banco y en efectivo se hacía el pago. Ahí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, un servicio, por ejemplo, los impuestos. Pues hubo una ocasión en que esta persona dijo que él podía ir a pagar la corriente. Vaya chivo, aquí está el cheque, ¿verdad? El cheque estaba a nombre, no sé si estaba a nombre mío, a nombre de él, no me recuerdo, pero si estaba a nombre mío, lo endosamos y él se lo llevó a cambiar, pero no pagó la energía eléctrica. Cuando regresó, no se le revisaba ni se le pedía cuenta de que se había pagado. Todo se asumía en la situación de confianza, ¿verdad? Que siempre el tipo hacía los pagos, regresaba el registro contable de ese pago, se le engrapaba al registro la factura del servicio pagado y todo iba bien. Como todo eso se consideraba de que iba en condiciones normales y se confiaba que así era, hubo un momento dado, claro, el tipo también tenía su condición por la que hizo esto, ¿verdad? Él tenía su hijo y lo estaban amenazando si no entregaba cierta cantidad de dinero. Entonces el tipo se vio de manos atadas, que empezó a cambiar cheques, hizo 3 cambios de cheques. Y esos 3 cambios de cheques no pagó los servicios que debía pagarse. Nos dimos cuenta cuando llegó la compañía de CAES a querer cortar la energía eléctrica, ¿verdad? Y nosotros si nunca hemos dejado de pagar. Y nos dijo el fulano, sí, efectivamente, dijo, es cierto, es primera vez que no pagan, pero la ley es la ley, me mandan a cortar la energía. Entonces, imagínense que le corte la energía a una empresa, ¿cuánto va a perder? Tuvo que hablar con el de CAES, que se esperara un momento, de que en ese momento él mandaba a pagar la energía y cuando regresara, que esperara ese tiempo para que le mostrara a la persona que habían mandado de CAES de que la energía había sido cancelada. Y ellos dijeron, vaya, está bien, dijeron, vamos a hacer la espera y no hacemos la suspensión del servicio. Entonces venimos y indagamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado? Y como para cambiar un cheque atrás tiene que poner usted todos sus datos. Si el cheque no está a nombre suyo, tiene que colocar todos sus datos. Ahí va su DUI, su nombre completo, ¿verdad? La fecha en la que hizo el trámite, ahí aparecía. Consultamos al banco y dijo, sí, ¿verdad? Hay una persona fulano de tal que se hizo presente a cancelar, a retirar el dinero de ese cheque. Entonces se llamó a un abogado también en ese momento para ver cuáles eran las condiciones y el abogado dijo lo que estamos viendo acá. No, dijo, por la pérdida de confianza, dijo, no hay responsabilidad para ustedes. Es más, lo pueden meter preso. En este momento pueden llamar a la policía, ¿verdad? Que lo metan preso porque es un robo. Entonces dijo el jefe, no, dijo, no es necesario, dijo, basta con que se vaya suspendido en este momento del trabajo. Queda terminada la relación laboral con él. El contrato de trabajo hasta aquí llegó. Entonces allí hubo pérdida de confianza. Imagínense la confianza que teníamos de emitir cheques de $2,000, $5,000 a nombre de una persona para que hiciera el cambio en ventanilla y automáticamente pagara impuestos o pagara cualquier cosa en la misma ventanilla, ¿verdad? Para no andar con ese dinero. En aquel entonces no existía lo que hoy tenemos, la declaración en línea y el pago en línea con cargo a una cuenta específica. Ahora eso se puede hacer con mucha facilidad. Pero ahí se ve perdida la confianza. ¿Tienen ustedes algún ejemplo en la que la pérdida de la confianza del patrón en el trabajador haga o se dé, digamos, la suspensión del contrato de trabajo? ¿Algún ejemplo que ustedes hayan vivido o que hayan conocido?
Imagina el numeral 4 dice, por revelar secretos de la empresa. Yo trabajé con Pizza Hut. Pizza Hut tiene una fórmula secreta de la harina. Y esa fórmula solo la conocen un representante o el dueño de Pizza Hut y Molsa, que es la que fabrica la harina. Y ahí nadie más conoce la fórmula. Es una harina especial. Si en un momento Molsa se equivocara y embolsara harina para otro proveedor, perdón, para otro cliente que elabora también pizzas, con la misma fórmula de Pizza Hut lo puede demandar por una cantidad millonaria de dinero. Pero acá lo que estamos viendo no es eso, ¿verdad? O sea, estoy poniéndole un ejemplo para que vean esto de revelar secretos. En este caso no fue una revelación de secretos, simplemente hubo un error y se empacó, digamos, una fórmula secreta para otro cliente. Ahora vamos a esto, a la revelación de secretos. Nosotros sabíamos, por decir algo, ¿verdad? Yo estaba como subgerente de los restaurantes y yo sabía las fórmulas de preparación, por decir algo, de todo el bar de ensaladas. La fórmula de preparación de todas las pizzas. Y eso lo sabíamos. Todos lo sabíamos y teníamos una libretita donde andábamos anotadas esas fórmulas. Si yo con esa fórmula pongo un negocio y aplico la misma fórmula que Pizza Hut obtiene Pizza Hut para desarrollar sus productos, ahí no solo estoy revelando secretos, estoy apropiándome de un secreto de la empresa. Estoy aprovechando esto que dice aquí, ¿verdad? Me estoy aprovechando de ello. Por ejemplo, para hacer la salsa rosada, que tan rica era en aquel entonces, no sé ahora si la siguen haciendo. Yo tenía esa fórmula. Bueno, probablemente está por ahí, todavía la tengo, ¿verdad? Pero no puedo, aunque ya no trabaje con ellos, igual no puedo, tal vez si lo quiero hacer caseramente, sí, pero no puedo hacerlo con el ánimo de poder explotar ese producto, es decir, de aprovecharme. Imagínese que un trabajador le revele secretos de una empresa a otra empresa. Inmediatamente es terminado su contrato, sin responsabilidad para el patrón. ¿Tienen ustedes algunos ejemplos que hayan vivido o que hayan conocido de este tipo de situaciones? Bueno, veamos el numeral 5. Bueno, numeral 5. Por actos graves de inmoralidad cometidos por el trabajador. Bueno, de estos hay tantos y los ejemplos que se podrían dar podrían ser así como dice acá, ¿verdad? Graves. Actos inmorales del trabajador dentro de la empresa. ¿Verdad? Acá no les pido que me pongan ejemplos, queda a la imaginación de ustedes cualquier acto inmoral que el trabajador puede hacer dentro de la empresa. Ese es un hecho o una causal para terminar el contrato. 53. Hay un montón. Fíjese que el código, yo acá solo he puesto algunas. De estas hay un montón. Yo solo he sacado 5 como muestra. ¿Verdad? Acá, pero hay varias. Hay varias condiciones o causales por las cuales el patrono puede terminar el contrato. Y sin responsabilidad. Ahora veamos algunas de las causales de terminación del contrato con responsabilidad para el patrón. Igual acá he sacado también 5 como ejemplo, pero hay varias, póngale unas 15 quizás causales. Pero ahí les queda la inquietud del artículo, dónde está, y para que usted vaya a leer el resto que hay. El trabajador tendrá derecho a dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono por las siguientes causas. Uno de los ejemplos que ponía el compañerito, ¿verdad? De que la persona se contrató para hacer trabajo con su vehículo dentro de San Salvador y de repente se le está mandando fuera de San Salvador.
puede terminar el contrato de ese trabajador con responsabilidad patronal. O puede negarse a hacer ese tipo de situaciones también. Dice, cuando el patrono reduzca el salario del trabajador, esto no puede darse. La ley no norma esta situación de reducción, al menos que de común acuerdo se llegue a esa situación o acepte el trabajador esa situación. ¿Qué es lo que sucedió en el ámbito, digamos, del fútbol profesional hoy con la pandemia? Muchos futbolistas se vieron afectados por esto, por la reducción salarial, pero ellos estaban de acuerdo, o sea, salió de ellos el acuerdo. Hubo muchos que no tenían también, por decirlo así, las prestaciones que tenían algunos famosos, ¿verdad? Y estos no estaban dispuestos a que se les redujera el salario, a esos no se les redujo. Inclusive salían noticias que decía que uno de los famosos aceptaba que se le redujera a la mitad su salario, con el propósito de que con esa mitad se le cancelara al resto de la plantilla, ¿verdad? Pero ya era condición de ellos. Si no se les hubiese dicho, ¿verdad? Y la empresa toma la decisión de reducir el salario porque la pandemia no le estaba generando ingresos a ese club. En ese momento, el futbolista podía terminar la relación laboral y con responsabilidad patronal. El patrono tenía que indemnizar a ese futbolista. Por eso es que en ninguno de los anuncios que daban decía que el club le había reducido a la mitad de la plantilla, así porque el club lo quería. Si eso se daba era de común acuerdo a los trabajadores, en este caso los trabajadores profesionales del fútbol. Por engañar el patrono al trabajador. Vean que no solo el trabajador engaña al patrono, también el patrono puede engañar al trabajador al tiempo de celebrarse el contrato, ¿verdad? El ejemplo que ponía el compañerito, se le ofreció a esta persona que su trabajo con su vehículo iba a ser en San Salvador. Eso decía el contrato. Pero solo era como para agarrar confianza. Ya una vez teniendo confianza con el trabajador, se le estaba mandando a lugares que no decía el contrato. Y sin pagarle, por decirlo así, un 5 más, ni darle la depreciación o el dinero debido por si el carrito se le arruinaba. Aquí está engañando el patrón al trabajador. O por, o por, o por decirle de que puede prestar, digamos, sus servicios en ciertas actividades y de repente le ponga el doble de actividades. No, pero que el contrato decía que iba a desarrollar esta actividad y usted me está poniendo el doble. Por cometer el patrono, dice, actos que lesionen gravemente la dignidad del trabajador. Vean que en el último que pusimos, en el anterior, decía por actos inmorales del trabajador dentro de la empresa. Ahora es lo contrario. Por actos, podría ser también inmorales de parte del patrono. Imagínense que el patrono le ofrezca, digamos, a una señorita condiciones, ¿verdad? Totalmente que dañen su dignidad. Ella inmediatamente puede dar terminada la relación laboral. Y eso se da, todas estas situaciones se dan a diario. Entonces la ley o el legislador, al conocer ese tipo de situaciones, las coloca en el código laboral, ¿verdad? Para tener como un freno hacia estos actos. Por malos tratamientos de obra o de palabra por parte del patrón. Imagínense, usted como patrón no puede maltratar a sus empleados. O sea, no le da derecho. El empleado le está prestando un servicio, no es su esclavo. Entonces acá también puede dar por terminada la relación laboral el trabajador, con responsabilidad para la patronal. Por grave peligro para la vida de la salud del trabajador, para la vida o la salud del trabajador.
¿verdad? Lo mandamos a hacer un trabajo en el que sabemos que es peligroso. Imagínense un jovencito que trabaja en una empresa como repartidor de algo y de repente se le manda a una zona en la que es totalmente peligrosa y por ser joven, pues ya el simple hecho de ser joven ya se vuelve una condición, digamos, de peligro, ¿verdad? Que no podemos ir a cualquier lugar. Entonces se le manda al jovencito a repartir a cierta zona en la que está plagada de peligro, ¿verdad? El trabajador puede decir, no, mire, yo no entro a esa zona porque esa zona es peligrosa. ¿Usted va o lo despido? Bueno, despídame y me tiene que indemnizar, ¿verdad? Porque está poniendo en riesgo mi vida, le diría el trabajador. O lo manda a hacer, por ejemplo, una actividad que atente contra la salud del trabajador. Esa es otra situación, ¿verdad? El trabajador puede negarse y dar por terminada la relación laboral. Y con responsabilidad patronal. ¿Cuál es la responsabilidad del patrono? Pagarle toda la indemnización. Que eso fue un cálculo que, que se hizo para poner en práctica cálculo de vacación, de aguinaldo, de indemnización, tanto completa como proporcional. No he revisado todavía las cosas que subieron. En el caso de ustedes sé que era más complicado porque no les pude dar la clase. Sin embargo, le subí una grabación y le subí la presentación para que pudieran ver el video. ¿Pudieron todos desarrollar esa actividad? Yo no la he ido a revisar todavía. No sé si la lograron hacer o no la lograron hacer. Sí, yo sí lo logré hacer porque estuve en la clase del jueves. Ah, estuvo presente. Sí, Lick. Yo también la logré hacer, pero yo como a esa hora tengo otra clase, entonces Sí, no, después la vi. sí, correcto. Sí, esa era una de las posibilidades. Yo he dejado abierto, bueno, he dejado el mismo link para los 2 días, tanto martes y miércoles, perdón, y jueves. Si alguien del jueves quiere entrar a esta clase, lo puede hacer con toda facilidad porque el link es el mismo. Igual ustedes, ¿verdad? Si se perdieran la clase del martes, pueden entrar a la del jueves. No hay ningún problema. Ahí estoy explicando lo mismo, con las mismas condiciones, ¿verdad? Sin preferencias entre un grupo y otro grupo. O sea, trato de ser lo más imparcial posible. Es más, a veces he perdido la imparcialidad con ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, en una ocasión me recuerdo que casi todo el grupo salió mal. Este grupo del martes. Fue cuando empecé a meter ejercicios prácticos. Y tuve que pasar una curva para nivelar un poquito las notas. Pero del otro grupo todos me salieron bien. Entonces, para que no reclamara por aquello de amistad, ¿verdad? Fíjate que en mi grupo nos aumentó un punto. Y el otro reclamara, ni modo, tuve que hacerlo en los dos equipos. Aún sabiendo de que el otro equipo había salido mejor, ¿verdad? Pero eso para evitar, como les digo, el ser imparcial, el no tener preferencias por un grupo ni por personas, ¿verdad? Para mí todos son iguales, están en la misma condición, todos son estudiantes con la necesidad de aprender. Y de mi parte, pues igual, ¿verdad? De tratar, y digo tratar porque hay tantas condiciones en las que uno puede enseñar. Yo trato de buscar aquella condición que mejor me van a entender, pero habrá otro que lo hará mejor que como lo hago yo. Y eso sí estoy consciente que así es. Entonces imagínense en este último, dice, por grave peligro a la vida o a la salud del trabajador. Y como les dije, aquí he sacado solo una muestra, ¿verdad? 5, hay más. Si ustedes los leen, se van a dar cuenta de que las situaciones que el legislador ha colocado ahí son las cosas que suceden diariamente. Son cosas que pasan del día a día. Lo que el legislador ha tratado de hacer es darle derechos a uno y responsabilidades a otro. En este caso le está dando derechos al trabajador y responsabilidad al patrono. ¿Verdad? Hay mucho más. Bueno, creo que esta es la última.
Sí. No me queda nada más que agradecerles, ¿verdad? Una, la comprensión por la falta que tuve la semana pasada de la clase, pues no estaba tan bien de salud y por esa razón no la di, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya para 2 días después, para el jueves, ya estábamos un poquito restablecidos y la clase se dio. Así es que voy a revisar si alguno ha tenido problemas con esa actividad, ¿verdad? Escríbame a la plataforma, yo con gusto igual, ¿verdad? Se la recibo, que es una actividad que, igual que las anteriores, ¿verdad? Son puntitos extra a la evaluación, ¿verdad? Es algo adicional, que no está obligado a hacerlo. Si usted quiere lo hace, si no, no lo hace. La idea es hacerlo no solo por el punto, sino hacerlo porque vamos a aprender. De una u otra manera estamos haciendo una práctica en la que vamos a aprender algo. Y si no lo hago y solo le pido copia al compañero, no estamos haciendo nada, no hemos aprendido. Aunque le salga mal, hágalo solito, ¿verdad? Hágalo. Yo lo que estoy haciendo es incentivándolo a que trabaje. Y por eso, pues, le doy un puntito extra. Si no hay consultas, todavía faltan 3 minutos para las 11, serían 8 minutos para que termine la clase, pero igual si no hay consultas, pues de mi parte ha sido todo, únicamente agradeciéndoles que se hayan conectado y que hayan estado presentes y por las consideraciones también, ¿verdad? A las situaciones que se han dado. Yo tengo una consulta, Lick. Digamos, ¿El parcial cuándo va a ser? según la programación, creo que comienza a partir de ayer, comenzaba la programación, ¿verdad? Normalmente es toda la semana, yo lo dejo siempre al final del periodo, digamos. Ahí ustedes me dicen si lo quieren que lo hagamos domingo o lo hacemos un día de semana. Muy bien, muy bien. Perdón. Muy bien, Lick. Muy bien, muy bien. Gracias. El domingo la ventaja es que la mayoría está en su casa, pero también la desventaja es que a veces es el día que usted quiere salir con los amigos, ¿verdad? Así es. Y tenerlos ahí atados a un examen es más complicado. Entonces, a veces por eso he optado no hacerlo domingo y pasarlo un día de semana. Así Muy que bien, Lick, me parece. tenemos entre domingo, puede ser domingo o el lunes de la siguiente semana. Muy bien, ahorita lo anoto, Lick. Muchas gracias. ¿Verdad? Igual yo les informaría por la plataforma qué día, así como se ha hecho con los anteriores, ¿verdad? Qué día y cuánto tiempo va a estar disponible. Ah, vaya, licenciado, muchas gracias. Entonces, entre domingo y lunes, vea. Sí, así es. Ah, bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Feliz Muchas día, gracias licenciado. igual. Muchas gracias, Lick. Bueno, cuídense. Muchas gracias. A la orden.